Y esa es la historia y hay que recordarla con sus pues protagonistas. Yo sí se la he contado. Exactamente. Esta ha sido una noche anecdótica. Definitivamente. Este hombre que se enfrenta a lo que queda de Trujillo como catorcista, que se enfrenta al balaguerismo. Pero vuelve y di que yo soy muy dulce. No. Eso es lo que yo quiero. Y Dulce me lo dijo. También. Di otra vez que es muy dulce. Dulce y pacífico, que tú crees que no mate una mosca. No, yo no mato Exacto. una mosca. ¿Cómo tú asumes el estalinismo? Si aquí un régimen represivo te estaba acechando y te quería matar. Pero es verdad, el régimen de Stalin era represivo. Primero fue represivo con los alemanes que invadieron la Unión Soviética, que invadieron al mundo. Fue represivo con lo que debía de serlo. Si hubiese sido un poco pero más eso puede represivo, decir un balaguerista ahora, que Balaguer fue pero represivo. Decir represivo yo creo que es muy... benigno. Sí, muy benigno, porque realmente el rol de Stalin, sin dejar de reconocer, oye bien, el papel que jugó en la Segunda Guerra Mundial. En la salvación de la humanidad. Que, dígalo así. Déjalo con su eslogan. Te dejamos eso. O sea, sin dejar de reconocer eso, pero realmente Stalin era más que un gran tirano. No. Era más que un gran tirano que creó, generó, desarrolló purgas que mataron centenares de miles de soviéticos. Stalin provocó trabajos forzados en el campo, donde murieron millones de soviéticos. Y Stalin fue implacable con la disidencia interna. Esto independientemente de que capturara Berlín en el 45, pero además de eso, los resultados de esa fue la división de Europa con las potencias, no, bueno, con las fuerzas aliadas. Entonces, yo no puedo entender fuera de juego cómo es posible que un hombre como tú sea stalinista. Le voy a empezar. Convéncenos. Como camarada Enver Hoxha. Sí, ustedes verán que que también era stalinista. Sí, cómo no, cómo no. Yo pienso que el papel de Stalin todavía no hay una unanimidad sobre eso, porque es un dirigente fue muy odiado, sobre todo por los grandes enemigos de la humanidad. Yo comienzo por lo último, la disidencia interna. Cuando Lenin muere, Stalin recibe un partido escindido, un partido dividido, y ante el cadáver de Lenin, él juró que iba a defender la unidad del partido a cualquier precio, y cumplió su palabra. Ahí había una disidencia interna que tiraba periódicos, que ponía bombas, hacía atentados terroristas, que en un congreso está Stalin diciendo un discurso y salen los mismos textos de Stalin, una voz disonante del público y le rebate al camarada de Stalin lo que está diciendo. Cuando esa disidencia interna creció, que era ya un partido dentro del partido, entonces llegó el momento en que los alemanes se preparaban para invadir a la Unión Soviética. Las llamadas purgas fueron las del 36. El mundo, las olas tempestuosas de la Segunda Guerra Mundial caminaban hacia el este, hacia la Unión Soviética. Y no era un momento para contemplaciones, había que ser severo con lo que ponían en juego la existencia incluso del poder soviético, y se le sometió a los tribunales ordinarios y se le sometió a juicio público, oral y contradictorio, con más de 150 periodistas, representantes de... Ese fue el montaje. De la prensa, pero... Ese fue el montaje, por favor. Ahí habían periodistas de la AP. No, hombre, por favor. Pero perfecto, vamos a respetarle su estalinismo. Pero no es el estalinismo, es la verdad. La izquierda reclama el respeto a las diferencias, a las disidencias. ¿Y por qué no somos capaces o no hemos sido capaces? No, pero la respetó, Sagrada. No, para nada. Stalin fue un asesino. Cuando llegó... Stalin fue un asesino. Que el Señor te perdone. Bueno, cuando gracias. llegó el momento... ¿Es creyente? Cuando llegó el momento de que eso no se podía tolerar, porque un país que está bajo amenaza de invasión y un enemigo tan poderoso como la Alemania hitleriana no podía permitir una quinta columna ahí adentro. Es más, si no hace eso, la fuerza, la coalición mundial antifascista sucumbe ante el poder de los alemanes, porque el que le dobló la columna, la espina dorsal al ejército alemán en suelo de la Unión Soviética fue el ejército rojo,
Sí. El comandante en jefe de ese ejército rojo fue José Stalin. Pero el precio fue muy alto. 52 Rafael. millones de vidas y la Unión Soviética pagó 26. Exacto. Sí. ¿Usted me entiende? Entonces, pero señores, eso era una guerra. Ahí no era cuestión. ¿Cómo hacían? Bueno, señores, vamos a discutir si peleamos o no peleamos. Él tenía que hacer lo que hizo. Pero volvamos aquí a nuestro Stalin caribeño. Oiga, espérese, se cometieron excesos grandísimos, porque imagínese un país tan grande como... Pero explica lo de Albania, que no tenía la Albania razón era geopolítica de... pequeñita. Exacto. Pero Albania no solamente es pequeñita. ¿Qué pasó después de Enver Hoxha? O sea, Albania es el país más pobre de toda Europa. Sí, así es. En donde se vulneraron también los derechos humanos más sí. elementales. Claro que sí, Enver Hoxha... ¿Y cuál fue el efecto? Entonces, ¿por qué no? también ustedes se consideraban Amigos de ellos? Hoxistas, se ¿Cómo? podría decir? No. No, Albaneses. Amigos de los ellos. albaneses, el partido Sí, albanés de Pero que eso República Dominicana. no lo endilgaban a nosotros. Yo era secretario general del Partido Comunista del Trabajo en ese momento. Ya soy miembro de su comité central, no soy ya el jefe. Nuestro dirigente máximo se llama Manuel Salazar, que tienen ustedes que traerlo un día aquí. Para que le cuente muchas cosas también. El viejo Salas es un libro, además un hombre de una inteligencia brillantísima. Oiga, entonces teníamos coincidencia con los albaneses. Nunca seguimos el pensamiento luminoso del camarada Enver, ante al contrario, una actitud amistosa, pero con mucha autonomía, y hubo muchas cosas de ellos. Por ejemplo, cuando se mató Mehmet Sevud, el primer ministro, que ellos dijeron que se había suicidado, nosotros nunca, y se lo dijimos yo mismo, porque éramos amigos. Mira, antes de hablar de rencores y a quién tú les reclamas la violación a tus derechos, que eso en la Unión Soviética no se pudo reclamar, mencionas el PST. Sí. ¿Por qué ustedes no logran que el PST sea un partido que participe en las elecciones y sume simpatías? Bueno, pero nosotros somos de los alentadores del Frente Amplio, que participó con el doctor Julián Cerujillo como candidato. No nos fue bien en una polarización tan terrible como esta. Pero nosotros desde hace mucho tiempo... Pero es que ustedes no hacen el trabajo constante, sino en el periodo electoral. A lo contrario. Déjame en esa misma línea de la conversación. Según fuentes coronalmente bien enteradas, se está propiciando, y en este caso entraría el PST, sí, un proceso sí, de unidad de fuerzas de izquierda, y sí, que eso quien está al frente de eso es Luis Gómez Pérez. ¿Es cierto? Ahora me entero. ¿Te enteras ahora? Sí, porque que eso es muy difícil aquí. Yo Eso es lamentable. Vean qué honrado soy yo. Lograr la unidad de la izquierda aquí, eso ha sido muy difícil históricamente. Primero porque fue una izquierda que nació dividida, a diferencia de otros países. Entonces la derecha ha sido más inteligente que la izquierda aquí. Pero naturalmente, por algo está arriba. Te voy a decir que no. En ese aspecto, para el manejo de sus intereses, un modelo. Eso sí no tienen problema con eso. Si tienen que comprar, a quien compre lo compran. Si tienen que coger y crear un déficit presupuestal y meterle un paquetazo al pueblo después para que lo pague, porque gastaron todo lo que tenían que gastar para quedarse en el poder, lo hacen. No, ellos lo cogen en serio. Entonces, aquí Luis Gómez puede ser que tenga ese noble propósito, pero eso es muy difícil. Y menos de él, que es una persona, considera que él tiene un gran partido detrás y que entonces él plantea y convoca y se le oye. No, pero quizás el hecho de no tener esto, ese gran partido, le dé la equidistancia. Por la fuerza moral, sí, y ética que ha tenido Luis o tiene Luis. Hombre... Pero volviendo al tema de esas divisiones, subdivisiones, sí, ¿cuáles serían las razones, las aproximaciones para entender o para explicar? Y que no sea el imperialismo. Porque, exactamente. Sí. ¿Por qué nosotros no hemos sido capaces de unirnos? Que Salvo Carmen, que no sean por coyuntura. Qué incisiva es la camarada. Sí. Sí. Bueno. Sagrada, tú sabes que la izquierda de aquí nació dividida, trágicamente dividida. Los partidos casi todos fueron producto de las divisiones. El 14 de junio, que para mí era el más auténtico, era el que más raíces tenía en la sociedad cuando nació. Pero entonces
Los del PSP, por ejemplo, que estaban en el exilio, al parecer no creían que debían dejarse dirigir o unirse en pie de igualdad con unos muchachos que no tenían la experiencia teórica de ellos, pero que eran los que habían surgido aquí. El producto más genuino del proceso político dominicano era el 14 de junio, pero no se les reconoció eso. El MPD entonces y el PSP eran enemigos o adversarios, no vamos a ser tan drásticos así, de origen, porque los que fundan el MPD el 20 de febrero en La Habana son disidentes del PSP. Entonces ahí comienza la marcha fúnebre. Después hay razones históricas, hay razones de clase. Otra razón es el hecho de que perdiéramos el mejor líder tan temprano. Y entonces ese vacío de liderazgo todavía no se ha podido llenar. Aquí no ha surgido otro Manolo. ¿Alguno de ustedes? No, que te quería decir con respecto a las divisiones y a las diferencias, sí, que no han sido, desde mi punto de vista, sí, por posiciones diferentes sobre la visión que se tiene sobre la realidad dominicana, sí, no, sobre las luchas ideológicas que se estaban desarrollando en el campo socialista. Unos, sí, pro chinos, otros pro cubanos, otros, eso fue una, sí, cosa increíble. Mucho daño causó. Y eso llegó a tales niveles que cuando yo recuerdo, cuando llegó Amaury y Virgilio en el 67, y aquí voy a dar un testimonio, yo, sí, realmente les apoyé a ellos y se los dije además, no porque yo creyera en esa concepción foquista, de la lucha armada. De la lucha armada, no creía y así se lo hice saber, pero estaban tan acosados por, sí, la propia izquierda. Así es. Tan solos, así mismo, tan solos y tan, sí, acosados, sí, incluso denunciados, sí, así es, por foquistas, traidores, a la que sé yo cuánto, que yo le dije, bueno, yo los voy a apoyar, aunque no comparta. Yo empecé con Amaury así. Fui y lo vi donde doña Manuela. Eso no tiene nombre. En su propia casa, acabado de salir, sí, de una huelga de hambre. Ajá. Digo, pero tú no puedes quedarte aquí, Amaury. Entonces, ¿para dónde fuimos? Para Simón Bolívar. Ajá. Pero era preferible. Tenemos Entonces, que hacer son todas esas cosas. Una pausa. Y hay algo importante. ¿No creen ustedes que la fuerza y la impronta entonces, en esa época del PRD, sí, podía catapultarlos y captar a muchos? Y muchos se fueron acercando al PRD y convirtieron al PRD, que aquí se discutió incluso con los jóvenes, con los muchachos, los señores del MPD, que incluso les dolió mucho aquello del buey, de la garrapata, sí, pero después el PRD fue captando esa militancia. Eso sería bueno que tú lo analizaras cuando regresemos. Buen tema.